hacer o programar los servicios web, tanto POST como GET. Podemos enviar parámetros, podemos recibir parámetros, podemos escribir en la base de datos y podemos leer de la base de datos. Hasta ahora hemos leído, digamos, cosas muy sencillas y hemos escrito cosas también, digamos, muy sencillas. Realmente en la forma de escritura no hay ningún problema. En la forma de lectura sí es donde empieza a haber un poquito de complejidad, porque como veíamos la clase pasada, las consultas son en parte un programa. La idea es que yo no voy a tener que hacer ese trabajo, sino el motor de bases de datos se va a encargar de hacer ese trabajo. ¿Sí? Entonces no voy a necesitar de ponerme a programar un resultado como tal para poder mostrar una información cruzada que sea de importancia en el sistema. Me refiero lo que hablábamos la clase pasada. Oigan, necesito saber, con el ejemplo que yo les di, necesito saber el de las manillas, necesito saber esta persona cuántas tiendas visitó el mes pasado y generar un informe con eso. Si yo me pusiera a programar el cruce de esas tablas, pues haría una carga al servidor, que igual el servidor lo puede hacer, pero pues no tiene sentido ponerme a primero extraer toda la información de una tabla, luego la otra, luego recorrer todos esos registros para poder sacar un informe. Eso lo puede hacer el motor de base de datos y para eso está diseñado. Entonces, eso es lo que vamos a empezar como a trabajar un poquito cuando salgan los reportes que tenemos que hacer. O sea, hacer las consultas, teniendo filtros, teniendo uniones entre tablas para poder determinar respuestas coherentes y respuestas que el usuario entienda, ¿no? Acuérdense que nuestra base de datos tiene muchos códigos. La persona X, ¿cuántos centros comerciales visitó el mes pasado? Si yo hago esa consulta, él me va a responder puros códigos. Código 2, 3, 4, fue al centro comercial 5, pues eso no me sirve. Yo no le puedo mostrar al usuario que fue al centro comercial 5. Yo tengo que ir y sacar de la tabla centros comerciales o localidades, ubicaciones, etcétera. ¿Cuál es la número 5? ¿Qué nombre tiene? Y debo mostrar el nombre. Por debajo yo hago el manejo con números. ¿Para qué? Porque cuando yo utilizo códigos o números, estoy filtrando la manera de búsqueda mucho más fácil. Es mucho más fácil buscar un número que buscar una cadena completa que puede tener cualquier cantidad de símbolos y cada uno es un byte independiente. En este caso, un número puede ser desde un byte hasta 64 bytes, digamos, si es necesario. Pero no pasa de ahí. Entonces me va a mejorar muchísimo la velocidad de acceso. Vamos a empezar a trabajar la primera parte del sistema. ¿Cuál es la primera parte del sistema? La primera parte del sistema es el login. Quiere decir que es lo primero que vamos a hacer, que una persona pueda entrar a la plataforma. Claro está, antes de la plataforma debe hacer un registro, ¿cierto? Pero ese registro ya lo hicimos. Cada uno ya trabajó en escribir los datos en la base de datos de los usuarios, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos una de las clases anteriores. Entonces, hoy vamos a mirar cómo se puede hacer el login para permitir una entrada segura al sistema. ¿Listo? Entonces, yo les voy a compartir por acá. Y
vamos a mirar el proyecto que teníamos la clase pasada, el que siempre hemos tenido. Tengo aquí el ejemplo que hemos trabajado. Me confirman si ya están viendo la pantalla. Profe, ya. Listo. Entonces aquí teníamos la base de datos que habíamos creado y teníamos la tabla de usuarios. En este caso se habían creado estos objetos, ¿no? Quiere decir que esto es el registro. ¿Cómo lo registramos? Vamos a buscar acá. Yo me acuerdo que habíamos programado esta parte. Vamos a volver a echarle una revisada si es set usuario. Entonces aquí tenemos un post que lo que está haciendo es recibiendo unos datos. Estoy revisando que esos datos existan y ahí estoy cogiendo el modelo usuarios, que fue el modelo que hicimos por aquí arriba. Acá está el modelo que incluye correo, nombre, apellido, cédula clave, ciudad y carga. Este que está aquí es el que tenemos que revisar y es el que usamos para poder escribir en la base de datos directamente con el post. Entonces, recibimos el JSON a este lado, usamos el objeto y le decimos save. Efectivamente, es el que vemos aquí en la base de datos. Regálenme un minuto que tengo que descargar aquí la base de datos para poderles mostrar el tema del registro. Regálenme un minutico. Bueno, listo, ya lo tengo aquí. Ustedes tienen ya su base de datos, entonces cárguenla. Vamos a ir trabajando en conjunto para ir probando todas las funcionalidades y que no tengan problema. Entonces el Postman, abren el Postman. Este es el consumo que teníamos para hacer un set de un usuario. Acuérdense que la información va por el body. Aquí tenemos el JSON que entra en la base de datos. Y en el header debemos decirle que es un JSON. Él lo hace de forma automática cuando yo selecciono aquí row y le digo JSON. ¿Listo? Vamos a hacer una prueba, a ver si nos está funcionando. Vamos a cambiar aquí y le vamos a decir aquí cualquier cosa, Diana. Voy a cambiar la cédula aquí. Bueno, ahí Panamá, ciudad 1, cargo 3. Listo. Y vamos a darle send. ¿Qué va a pasar ahí? Se nos olvidó subir el servicio, ¿no? Aquí. Subir el servicio. Subimos este. Estamos hablando de... Este es index, ¿no? Listo, index. No.
Listo, entonces subimos el servicio. Recuerden que el servicio tiene que conectarse a Mongo y nos debe avisar que estamos conectados. En este caso está escuchando por el puerto 3000 conectado a la base de datos. Listo, ahora sí voy a venir acá. Obviamente no me respondió nada. Voy a volver a hacer el consumo y ya me respondió OK y la hora actual. Vamos a revisar los registros. Ahora hay 5, listo. Efectivamente, Diana Trujillo, Panamá 2020. Perfecto, está funcionando bien. Listo. Vamos a hacer ahora el login. ¿Cómo es el login? Exactamente igual, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar este post de acá y vamos a traer un usuario de la base de datos y vamos a verificar que ese usuario esté en la base de datos. ¿Listo? Entonces, eso lo podríamos hacer con get o lo podríamos hacer con post. ¿Ustedes qué creen? ¿Con qué sería mejor hacerlo? Yo pensaría que era con get, ¿no? Con get. ¿Qué datos se necesitan para hacer el login? Ah, bueno, sí tendría que enviar, no, sí le tiene que enviar la información al cliente, ¿no? Entonces debe ir como si fuera antes, sí sería con post. Exacto. La idea es que eso no vaya por la URL. Acuérdense que get, los parámetros van por la URL. En post van en el body. Entonces, acuérdense que la información que va en el login es la información más sensible que hay durante toda la comunicación. ¿Por qué? Porque son las credenciales, son las que me dan el acceso a poder ver cualquier cosa del sistema que esté programada, ¿no? Porque nosotros estamos protegiendo la base de datos a través de los servicios. Nadie se va a poder conectar a la base de datos sino únicamente el servidor, la aplicación que está corriendo en servidor. Como nadie puede entrar al servidor, sino solamente nosotros, y lo único que está expuesto son los servicios que programemos, que van a tener las consultas que programemos. No es que yo voy a dejar abierto para hacer consultas para que por el exterior, por el internet, por cualquiera vaya y haga consultas a la base de datos o inserciones a la base de datos diferentes a las que yo programé. Entonces nuestra base de datos está detrás de todo el API que estamos programando. Entonces en este caso lo mejor que podemos hacer es hacerlo en post. Entonces vamos a copiar este mismo post. Vamos a poner aquí abajo y no le vamos a llamar set usuario porque esto era el registro realmente. Y le vamos a poner aquí login. Vamos a determinar un login. Entonces vamos a venir aquí al Postman. Vamos a crear uno nuevo. O usamos uno de estos de aquí al lado. Y podemos usar este. Y acá le vamos a decir login. Aquí en el body vamos a... ¿Qué vamos a hacer? Ay, no, este no lo puedo utilizar. Espérense, hacemos uno nuevo. Aquí. Login. Listo. Le vamos a decir post, vamos a venir al body, le decimos que es row y le vamos a decir que esto es un JSON. Apenas le decimos JSON, él nos agrega el header. Listo. Voy a venir por aquí para ver y voy a copiar el JSON que utilicé para registrar. ¿Cuál de los datos puede ser la llave primaria?
el correo o El la correo y la cédula. contraseña, ¿no? Correo y la clave. El correo o la cédula y la clave también, ¿cierto? Puede ser cualquiera de los dos. Vamos a ser más modernos y no vamos a pedir la cédula porque digamos que nuestro sistema funciona a través de, perdón, es internacional, entonces no todo el mundo tiene cédula. Entonces vamos a manejar correo y clave. Entonces simplemente envío correo, envío clave, ¿cierto? Pero para esto necesito algo adicional. ¿Qué creen que va a pasar ahí con el tema de la clave? Viene encriptada, ¿no? No, yo no la veo encriptada. ¿Ustedes la ven encriptada? O bueno, debería enviarse encriptada. ¿Y cómo se envía encriptada? No, profe, ni idea. Ni idea. Primero que todo, hay algo que está mal ahí y es la clave. Ningún establecimiento ni ningún sistema debería conocer la clave de ustedes. Así ustedes escriban la clave y esa clave quede en la base de datos. Entonces, para eso se introduce un concepto que se llama el hash. Vamos a mirar qué es el hash. Voy a abrir una paginita aquí nueva, por aquí, traigo acá, y vamos a ver qué es el hash. ¿Qué es el hash? Vamos a ver una imagen de estas rápida ahí como para explicar. Esta puede ser. El hash es una función que se le aplica a una entrada para poder tener una salida equivalente siempre igual. ¿Qué quiere decir esto? Hagan de cuenta que ustedes tienen una entrada. Vamos a mirar el primer cuadradito de la izquierda. Tenemos la palabra Fox. Esa palabra Fox va a entrar a una función hash, en teoría, que ahí dice que es criptográfica. Existen funciones criptográficas que tienen ciertas características y son hechas para eso, pero nosotros podríamos hacer nuestra función hash. ¿Qué es una función hash? Simplemente escoger cada uno de los caracteres o de los componentes de la entrada y aplicarle un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo, digamos, criptográfico o cómo pueden ustedes crearlo? La idea es que ustedes pueden decir, bueno, yo voy a coger cada uno de los caracteres que van a entrar y le voy a sumar un valor. Entonces, acuérdense que la X, vamos a hacer el ejemplo, vamos a arrancar por la X. La X es un valor ASCII, si recuerdan el código ASCII. Entonces, digamos, vamos a hacer de cuenta que la X equivale al número, me voy a inventar un número, 110. Y la función criptográfica que yo me inventé dice que le va a sumar 50 a cada número, a cada carácter. Entonces, si la X es 110 y yo le sumo 50, me va a dar 160. 160 no puede ser representado en el byte, porque en un byte ASCII, el byte ASCII únicamente va entre 0 y 127. Entonces, como se sobrepasa de 127, pues ese pedacito vuelve de 0 y suma parte positiva. Entonces, ese valor que da ahí, yo lo voy a guardar como primer carácter. Ahora a la O le voy a sumar 50. Entonces, digamos que la O es 30, le voy a sumar 50, me da 80. Guardo el 80 con el
15 que había dado de la X. Ahora la F es 31, le voy a sumar 50, entonces me da 81, lo guardo ahí. Entonces, lo que yo guardo realmente es ese 81, 83, ciento y pico. Guardo esos tres números, pero realmente esos quieren decir que la entrada era Fox. Yo nunca me puedo devolver, yo ya no me puedo devolver. En este caso, mi algoritmo sí permite devolverse, ¿cierto? Si yo cojo la X y le resto la cantidad que supuestamente supe que le apliqué, pues puedo devolverme a la X. Si le quito, le resto a la O en los 50, vuelvo a la O. Entonces, ese algoritmo que yo me inventé es un algoritmo reversible. Los algoritmos criptográficos, que son hechos para funciones hash, no tienen regreso. En teoría, ¿no? Porque se supone que si yo cojo una máquina y pongo a correr un algoritmo para poder descifrar el regreso, lo puedo hacer. De hecho, ya han roto varios algoritmos de estos, pero igual la tardanza es excesiva. Se puede tardar 10 años, 5 años, 3 años pudiendo descifrar. Realmente no descifrar, sino regresar a la entrada original. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona entra al password, hagan de cuenta que el password es Fox y simplemente la persona lo pone ahí en el teléfono o en la página cuando está digitando su clave para registrarse. En ese momento la clave está ahí. Cuando él le da a registrar, esa clave la primera vez viaja al servidor. Y en el servidor, apenas entra, se le aplica una función criptográfica tipo hash. Y lo que queda guardado en la base de datos es el hash. Nunca supe que el usuario puso Fox. Simplemente a mí me llegó esto. Y esto es lo que yo guardo en la base de datos. ¿Qué va a pasar cuando me vaya a hacer el login? ¿El usuario va a tener que escribir esto? No. También escribe Fox y sucede exactamente la misma tarea. Coge Fox, viaja al Fox, apenas entra el Fox, le aplica la función criptográfica tipo hash, se calcula el valor y se lee la base de datos. En la base de datos está el hash guardado que antes se creó y debe ser exactamente igual al que se acaba de calcular. Si no es igual, definitivamente la clave es incorrecta. Pero el usuario de base de datos, el dueño del sistema, nunca puede ver la clave. Por eso siempre que ustedes pierden la contraseña de alguna plataforma, nunca se las muestran. Nunca les dicen, perdió la plataforma, ponga su correo acá y le envío la clave. Si llegan a ver un sistema que haga eso, definitivamente les está robando información. Porque eso no puede ser. O sea, eso está mal. Ustedes, el sistema nunca debe saber su clave. De hecho, los bancos no saben cuál es su clave del cajero. Sucede exactamente igual. O si no les dirían, cada vez que se les olvida, les dirían, no, su clave es esta. El que está autorizado puede ir y mirar la base de datos, como en este caso. Yo podría llegar acá y decir, sí, su clave es Panamá 2020. Esto está mal. ¿Listo? Esto está totalmente mal. Entonces, ¿qué debo guardar yo acá? Aquí debo guardar una función hash de esto que fue lo que escribió el usuario. ¿Cómo se hace eso? Vamos a mirar cómo se hace. Entonces, vamos a venir aquí y vamos a buscar npm, por ejemplo, md5. md5 es un tipo de función hash. Entonces, vamos a ver cómo funciona.
¿Cómo se instala? npm install md5. Fíjense, acá traigo el objeto y simplemente le digo md5 y pongo el mensaje y me lo devuelve. Facilísimo. Vamos a instalar. Copio esto, vengo acá. Voy a subir un poquito aquí la consola. Me salgo del programa y npm install md5. Listo, quedó instalado. Voy a revisar si me aparece aquí en el package.json. Efectivamente, md5, esta es la versión. Listo, me devuelvo aquí y voy a modificar el servicio set usuario. Voy a mirar aquí cómo funciona. Simplemente escribo esto, ¿cierto? Lo llamo acá arriba. Y llamo md5 y internamente él paso el parámetro y él me retorna la función md5. Entonces vamos a hacer la modificación acá. Entra el usuario, ¿cierto? Y acá entran en datos, queda todo el JSON del usuario que va a quedar guardado. Si realmente hay datos ahí, yo aquí podría también revisar que esos datos cumplan con ciertas cosas, ¿no? Que tenga un correo válido, que tenga una arroba, todo ese tipo de cosas. Eso lo vamos a hacer poco a poco. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Voy a mirar el Postman y voy a mirar cómo se llama el campo de la clave. Se llama clave. Entonces, para eso, voy a decirle aquí datos.clave va a ser igual a ¿qué? A md5, exactamente lo mismo, datos.clave. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy reemplazando lo que el usuario escribió con el hash md5 de eso mismo que escribió el usuario. Voy a salvar y voy a hacer una prueba, sí. Sí, así, npm install Pero, profe, ¿ahí no le está haciendo mal o simplemente le está sobreescribiendo sobre la misma variable? Sobreescribiendo sobre la misma variable. Vale. ¿Qué dice el error? Revise. Listo. Puse a correr el sistema nuevamente y voy a ir. Era este. Listo. Y nuevamente voy a crear un usuario. Voy a decirle aquí, por ejemplo, Sebastián @gmail. Aquí voy a poner Sebastián. Voy a poner Rojas. Cambiar aquí la cédula y aquí la clave le va a poner Brasil 2020. Listo. Voy a hacer el registro utilizando este JSON. Le digo send, me contesta, efectivamente esta es la hora, 4:36. Voy a revisar qué pasó acá. Fue guardado, aquí lo imprimió antes de hacer el cambio, ¿no? Aquí, porque tengo acá el console log. Se me olvidó cambiarlo, pero puedo revisar en dónde, aquí en la base de datos. Fíjense la clave cómo quedó. ¿Listo? Entonces,
siempre debo utilizar un MD5 o un hash. MD5 es uno. Hay SHA1, SHA2, eso lo pueden investigar cuando quieran. Lo importante es que lo conozcan. ¿Por qué? Porque en la vida real las cosas funcionan así. Ustedes pueden utilizar un hash para muchas cosas. De hecho, se utiliza mucho en licitaciones y en verificación de documentos. Ustedes pueden coger un documento, digamos, yo les digo a ustedes, parcial, van a hacer un documento de tal cosa. Entonces ustedes lo hacen en Word y les digo, a las 12 de la noche de hoy es la entrega, pero no me manden el documento. Simplemente le corren el MD5, un hash MD5 al archivo. Y hay un programita que coge todos los bytes del archivo de Word y saca un MD5. Ustedes me envían el MD5, yo lo guardo y cuando tengan que sustentar, me mandan el archivo y yo le hago el MD5. Si el MD5 cambió, quiere decir que ustedes cambiaron el archivo. Si no cambió el MD5, quiere decir que el archivo es exactamente el mismo que existió cuando generaron ese MD5. Entonces, estas funciones de hash, funciones criptográficas, se utilizan siempre, siempre en manejos de datos. ¿Listo? Cuando los datos son sensibles. Entonces, solamente funciona si yo no necesito regresarme. ¿Listo? Si yo necesito saber, en dado caso, qué está acá, no puedo utilizar un algoritmo de hash. Lo que tengo que utilizar es un algoritmo descifrado, que es distinto. ¿Listo? Un algoritmo descifrado es distinto, porque un algoritmo descifrado tiene una llave pública, una llave privada, y yo puedo, a través de esas dos llaves, puedo regresar al string original, al texto original. ¿Listo? De resto no puedo. Entonces, que quede muy claro, le van a poner el MD5 porque o si no, si ustedes creen que haya otro dato que sea sensible y no necesiten darle regreso, pero necesiten compararlo en algún momento, ponen el MD5. ¿Listo? Listo, entonces ya tenemos nuestro sistema con un MD5 y está correcto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a generar el login. Listo, vamos a venir acá. Login. Aquí estamos imprimiendo los datos del login. Vamos a quitar esta parte. Vamos a traer la fecha y la hora por si acaso. Y aquí en datos está el JSON para generar el login. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que venir acá y saber cómo hacer una consulta para traer un usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí voy a escribir en lenguaje Mongo, porque esto es lenguaje Mongo, una consulta para traer el usuario que yo quiero. ¿Cómo hago eso? Pues debes seleccionar la base de datos, ¿no? La base de datos ya está. Ahí le estoy diciendo que estoy en usuarios, ¿cierto? Estoy en la tabla usuarios y que voy a buscar algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? Correo. Voy a buscar el correo, que ese correo sea cuál. Digamos, voy a utilizar el último, sebastian@gmail.com. Entonces, en teoría, si yo corro esto, debería traerme únicamente el que equivale a este, ¿cierto? Ahí está bien. Con esto yo ya podría decir, oiga, ese usuario ya existe.
¿Cómo hago ahora para hacer una consulta de ambas cosas? Con un I, ¿Cómo? con un I. Con una AND, ¿cierto? ¿Cómo se hacen las AND aquí? Si yo no sé cómo se hace la AND en Mongo, pues busco, ¿no? Digo AND query MongoDB. Y aquí efectivamente me sale el manual. Ojo porque fíjense que es diferente. Entonces, tengo que darle dentro del JSON, este es el JSON de la consulta. Entonces vengo acá, este es el JSON de la consulta, aquí. Y fíjense que dentro de ese le digo pesos and dos puntos, entonces vamos a escribir pesos and dos puntos, y aquí yo vi que tiene corchetes cuadrados. Dentro de los corchetes cuadrados escribo las expresiones que quiero realizar. Entonces, en este caso, ¿qué expresión puede ser la primera? Esta, ¿no? Pero me faltan las llaves. Coma, aquí adentro tengo que poner las otras llaves y debo poner el segundo parámetro. ¿Cuál es el segundo parámetro? La clave. Entonces le voy a decir dos puntos. Y le voy a poner la clave acá. ¿Qué va a ser el MD5? Yo no le puedo poner Panamá 2020. Eso ya, pues a mí se me olvidó. El único que lo sabe es el usuario. Ya por base de datos, olvídenlo. Vamos a correr este, a ver qué pasa. Efectivamente, me trajo el registro. Igual. Si yo la embarro en el correo y le pongo .co, no trae nada. Si yo la embarro y en la clave ya no es 87, sino es 88 aquí, no trae nada. Entonces, fíjense que aquí ya estoy teniendo una respuesta, ¿cierto? Entonces, quiere decir que aquí ya sé cómo hacer una consulta. ¿Cómo hago una consulta? Eso ya lo habíamos hecho, ¿no? Entonces, fíjense que aquí teníamos get usuarios. Vamos a utilizar exactamente lo mismo. Usuarios, que es nuestra tabla, en Mongo le vamos a decir find, vamos a copiar esta parte, exactamente igual como la teníamos, y la vamos a poner ¿en dónde? Aquí en el login. Y vamos a armar el query. ¿Cómo armamos el query? Así, ¿cierto? Entonces acá tenemos los corchetes y aquí tenemos este. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí tiene que ir ¿qué? En vez de este valor, ¿qué tiene que ir? Una variable. Entonces, ¿qué variable va acá? Correo, ¿no? Datos.correo. Correcto, datos.correo. Y acá, datos.clave. En este caso, vamos a mirar qué nos contesta y vamos a retornar exactamente todo lo que nos contesta. Vamos a hacer la prueba. /login.
Vamos a reiniciar el servicio. Y venimos aquí al Postman y vamos a enviar este, por ejemplo. ¿Qué nos hace falta acá? ¿Qué va a llegar aquí? Toca Llegaría aplicar el Panamá hash. 2020. Exacto, va a llegar exactamente el mismo dato y va a ir a la base de datos a consultar con el mismo dato. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Aplicar el MD5, ¿no? Vamos a probar con este usuario que no tenía el hash habilitado cuando lo creamos. Vamos a crear uno nuevo aquí. Para revisar si teníamos ese usuario sin el... Sí, exacto, este usuario no tenía el hash todavía. Entonces vamos a hacer esa prueba ahí y efectivamente nos contestó OK, pero algo pasó acá. A ver, llegó bien. Ya sé qué pasó. Hubo una respuesta doble. Acuérdense que aquí contestamos dos veces, entonces este no va. Lo que queremos es contestar o error o el resultado que tuvimos. Vamos a volver a correr el código. Hacemos la consulta y efectivamente tengo los datos del usuario. Si ustedes se fijan, él contestó dentro de un arreglo. Ahí hay unos corchetes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué contestó dentro de un arreglo? Porque cuando ustedes le hacen un find al Mongo, él supone que les va a entregar varios registros. Entonces, cada registro es una posición dentro de ese arreglo, como lo hace acá. Cuando ustedes hacen esto, esto es un arreglo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué pasa si ustedes hacen una consulta y no quieren que les devuelva un arreglo? Porque ¿cuántos se supone que debe contestar aquí? ¿Cuántas personas con el correo Diana Roger? Una sola. Entonces, nunca va a ser un arreglo. Entonces, para eso existe una función de Mongo que se llama find one. Entonces, simplemente va a buscar un registro, uno solo, que cumpla con los datos que le estoy dando en la consulta. Entonces, voy a reiniciar nuevamente el servicio. Fíjense que acá está dentro de unos corchetes. Ahora voy a consultar acá y ya no tengo la respuesta dentro de corchetes porque utilicé find one. ¿Qué pasó aquí? Listo. Ya contestamos efectivamente como debe ser. Tengo una persona identificada. Si yo pongo mal la clave 2021 y le digo send, ¿qué pasa ahí? Fíjense que ahí se quedó. Algo pasó por acá. Nunca contestó. O sí contestó, pero no contestó nada. Sí contestó, pero no contestó nada. ¿Por qué no contestó nada? No tenemos un... Porque no encontró nada, ¿cierto? Él no encontró nada acá, entonces contestó este resultado vacío. Sí pudo consultar, pero no hubo nada, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí?
Tengo que revisar acá, ¿no? Y acá tengo que poner la última opción. ¿Qué va a pasar? Si resultado existe, lo contesto. Si no existe, pero tampoco hubo error, voy a contestar este payload de acá, pero voy a decir que el usuario no existe o los datos están incorrectos. Reinicio el servicio. Vuelvo y consulto y efectivamente me dice que el usuario no existe o los datos están incorrectos. ¿Por qué? Porque la clave no es. Si le pongo aquí la clave que sí es, me contesta con los datos de usuario de forma correcta. Listo. Ya tengo cómo hacer una consulta de usuario y clave. Vamos a arreglar este tema de acá. Antes de cualquier cosa, vamos a copiar el pedacito del MD5. Entonces, aquí adentro, vamos a decirle que datos clave le aplique el MD5 para poder hacer la comparación en base de datos. Reinicio el servicio. Y ahora vamos a consultar ¿qué? Vamos a consultar el que es el único que tenemos puesto con el MD5, es el que nos va a funcionar. Este ya no nos va a funcionar. Nos va a decir que el usuario no existe porque la clave no es. Entonces, Sebastián. Y vamos a copiar el MD5 de por aquí, de la clave. Ah, no, mentiras. No hay necesidad. ¿Cuál era la clave? La clave era Brasil. Brasil 2020. Brasil, ¿no? Eso, Brasil 2020. Exacto. Brasil 2020 es la clave que va a escribir Sebastián. Entonces, Sebastián escribe Brasil 2020 y hace el envío y efectivamente nos retorna todos los datos del usuario. Yo escojo qué datos de usuario quiero retornar, ¿no? Esto es ejemplo. Yo si quiero no contesto la cédula, no contesto la clave, no contesto el apellido, pero yo veré qué hago o qué necesita mi sistema. ¿Listo? En este caso ya tenemos, digamos, un login de manera interesante para poder utilizar y hacer nuestro primer acercamiento a poder registrar usuarios. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de utilizar algo que se llama un middleware, algo que nos revise los datos que llegan al servicio antes de ejecutar el servicio. Me explico. Cuando yo tengo el servicio login tipo post y alguien hace el request llega acá y se ejecuta de inmediato. Yo puedo escribir una función middleware, o sea, en la mitad de las dos cosas, en la mitad del request que se hace y la ejecución de este código. ¿Para qué me serviría eso? Eso me sirve para chequear datos cuando yo ya estoy logueado. ¿Cuál es la idea? Que yo dentro de la plataforma, dentro del servicio, yo voy a tener servicios que son seguros.
¿Para qué es el login? El login es para identificarme en el sistema. Si yo no paso del login, yo no podría utilizar ningún otro servicio. No debería poder utilizar ningún servicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir un servicio intermedio. ¿Qué va a hacer? Va a revisar si esa persona tiene un login correcto antes de entregarle cualquier dato. Y eso se hace, pero no debo yo hacerle login todo el tiempo, ¿no? Si alguien va a utilizar, por ejemplo, este servicio de enviar temperatura, este servicio no debe estar al aire, fácil ahí de usar, si la persona no se ha identificado. ¿Cómo hago para bloquear esto y que únicamente alguien que haya hecho login antes tenga acceso a esto sin cada vez que lo vaya a utilizar mande su usuario y su contraseña? Eso se hace a través de algo llamado token. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo hago login, yo voy a generar un número aleatorio único perteneciente a esa sesión. Eso se llama un token. ¿Cómo se utiliza el token? Entonces, lo primero que vamos a hacer es un middleware para revisar ese token. ¿Listo? Eso es lo primero que vamos a hacer. El token lo generamos después. Un middleware es que cada vez que yo haga un request, primero pase por algún lado antes de hacer el request. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a crear un archivo nuevo, por ejemplo, que se llame users, para verificar los usuarios, users.js. Y vamos a escribir un módulo exportable. Entonces le vamos a decir module.exports igual a, y abrimos y cerramos corchetes. Esto sirve para hacer, como decir, una librería que vamos a utilizar por fuera de este archivo. Vamos a revisar aquí qué funciones necesitamos. Entonces vamos a escribir dos funciones. Una función que va a ser validar el registro y la otra preguntar si usted ya está logueado o no. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a validar si el registro está hecho, o no, más bien, si está logueado. Vamos a verificar si está logueado. Entonces le vamos a llamar aquí is, por ejemplo, is logged in. Usted está logueado. Vamos a decir dos puntos aquí y vamos a poner los tres parámetros de siempre. Request, respuesta, y le vamos a poner aquí next. Si ustedes se acuerdan, ya habíamos utilizado esta palabra next, pero no sabíamos para qué era. Ya le vamos a ver la utilidad. Entonces aquí voy a escribir mi función callback. Y voy a traer, por ejemplo, algo que me va a entregar el usuario, como es el token. Entonces voy a decirle aquí try const token, para crear una variable token, que va a venir ¿en dónde? En este request. El request es el mismo que hace el usuario. Le voy a decir en dónde viene esa variable. Eso va a venir en los headers. Entonces le digo headers, punto. Yo le puedo poner el nombre que quiera, pero el nombre
correcto, el nombre de buenas prácticas es decirle authorization. Entonces, authorization. Listo, ahí va a venir el código. Y listo, vamos a hacer de cuenta que si ese campo existe, por ahora lo vamos a hacer así. Ahorita más tarde vamos a poner a revisar ese token. Si token existe, voy a escribir aquí en la consola el token, por ejemplo. Voy a escribir el token. Y le voy a decir al request que continúe. ¿Cómo le digo que continúe? Le digo next. Entonces le digo continúe, porque esta función va a ser un middleware, una función que se va a ejecutar en la mitad del request. O sea que si yo hago un request de usuarios, por ejemplo a la base de datos, el que hicimos ahorita, no se va a ejecutar ese primero, sino se va a ejecutar este primero. Y luego cuando entre a next, va a ejecutar el que escribimos antes. ¿Qué va a pasar si no está logueado o si hay algún problema? Le voy a decir aquí catch. Varía con cada consulta. O sea, no, perdón, va a ser el mismo por sesión. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. El token tiene varias características. El token tiene duración. Cuando ustedes crean el token es un hash, que ya saben que es un hash, con datos del usuario y con la fecha y la hora actuales y fecha y hora de expiración. Ustedes miran cómo crean ese token. Ya vamos a mirar cómo se crea ese token. ¿Qué es lo que pasa? Si el token yo lo creo para que dure 10 minutos, el usuario tiene que, a los 10 minutos, va a ser una consulta y el token no va a funcionar porque ya expiró. Si ustedes crean un token de un día, la persona no tiene que loguearse sino solamente una vez al día y con el mismo token puede hacer todas las consultas. Dependiendo de cómo ustedes quieran que sea el sistema, se programa el token. Entonces, si ustedes hacen logout, o sea, hay que ahorita o después crear una función de logout. Si ustedes no hacen logout, pues el token queda activo. Si ustedes hacen logout, eliminan el token. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a mirar poco a poco. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un middleware. Vamos paso por paso. Si el token no existe, vamos a decirle aquí else. Esto es, por ejemplo, por ahora. Y vamos a contestar o vamos a poner console.log primero. Y vamos a escribir aquí token no existe. Y vamos a contestarle de una vez al servicio. Ni siquiera vamos a ejecutar el servicio que habíamos hecho antes, sino de una vez le vamos a decir return, respuesta, punto, y aquí vamos a utilizar algo que se llama el status, que son los números de respuesta de servidor. Le voy a decir 400, por ejemplo, que quiere decir que hay un error en el servidor, y le voy a decir send. Voy a contestar aquí el JSON, por ejemplo, MSG, mensaje, 2 puntos. Y aquí le voy a decir token no existe o no vale. Listo. Vamos a salvar este módulo que acabamos de hacer y lo vamos a utilizar aquí dentro del archivo index. Entonces, vamos a utilizar uno de estos. Este, por ejemplo, el sendTemp.
Antes de esto vamos a traer ese módulo que acabamos de escribir y le vamos a decir const, acá le vamos a decir user middleware, por ejemplo, igual require, y aquí adentro vamos a poner el nombre del archivo que creamos. ¿Cómo lo creamos? Users, ¿no? Users.js. Sino que no entiendo por qué no me lo está encontrando acá. Eso, ahora sí. Users.js. Users.js. Listo. Entonces, ahí tenemos el user middleware como módulo externo. Lo vamos a utilizar acá. Entonces, digamos, vamos a utilizar este servicio que es un post donde enviábamos una temperatura, ¿se acuerdan? Y contestábamos OK. Entonces, aquí, ¿cómo hacemos para utilizar ese middleware? ¿En dónde lo ponemos? Entonces, lo que hacíamos es utilizar este next. ¿Se acuerdan de este next de acá? Entonces, aquí lo que hacemos es ponemos una coma en la mitad y le decimos user middleware punto. Y aquí le decimos is logged in. Entonces, ¿qué va a hacer? Él, antes de ejecutar este código de acá, va a ir a revisar si ustedes enviaron un token. Si no enviaron un token, ni siquiera va a ejecutar esto. Entonces, de ese modo, esta zona queda segura. Vamos a ver cómo ponemos a funcionar. Voy a reiniciar el servicio y vamos a hacer la prueba. Entonces, este es login. Vamos a decirle post y aquí le vamos a decir send temp. Vamos a poner aquí body row application JSON y aquí vamos a crear un JSON. Que creo que no importa el formato porque no estamos escribiendo en la base de datos, entonces vamos a escribir aquí 18.5, coma. Digamos que esa es la temperatura de Bogotá. Entonces, si yo consumo este servicio, voy a decir send, de una él me contestó token no válido. ¿Qué quiere decir eso? Que él vino aquí, entró a sendtemp, nunca ejecutó esta parte de acá, sino se fue al middleware, que es la función en la mitad que escribimos, que es esta. ¿Por qué no hubo token? Porque yo no envié ningún token. Vamos a revisar cómo envío el token. Entonces me devuelvo aquí a index, perdón, al postman, y vengo aquí a los headers y agrego el header que programé. ¿Cuál fue el header que programé? Vengo acá, users, y el header que programé fue este, authorization. Entonces, vengo acá y le pongo aquí authorization, y acá le pongo el valor. Vamos a hacer de cuenta que el token es cualquier cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ese es el token. Entonces, tengo dos headers, ahora voy a consumir este servicio, le mandé un token cualquiera y efectivamente,
fíjense que ya él pasó derecho el token. Entonces, en este momento, ya tengo la capacidad de diferenciar un servicio de forma abierta para consumir sin credenciales o un servicio para consumir con credenciales. ¿Cuál es la credencial? La credencial es el token. En este caso yo no estoy revisando el token ni estoy revisando que haga nada el token. Por lo menos envío un token, entonces ya funciona. Si no envío token, no funciona. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a revisar ese token. Voy a registrar, voy a generar ese token. ¿En qué momento debo registrar ese token? No, el token no se lo inventa el usuario. Cuando se confirma que son el mismo usuario y contraseña. Exacto, cuando me logueo. El usuario nunca conoce el token. Esto es totalmente oculto para el usuario final. Estas son cosas que suceden por debajo cuando uno está en plataformas con clave. Siempre hay tokens. Siempre. ¿Listo? Para esto vamos a instalar una librería que se llama, voy a venir aquí, y vamos a buscar la librería que se llama npm JSON Web Token. JSON Web Token. Entonces, venimos aquí, miramos cómo se instala, efectivamente muy fácil, igual que siempre. Copiamos esto, nos vamos aquí a la consola y ejecutamos el comando de instalación JSON Web Token. ¿De qué se encarga esta librería? Esta librería se encarga del manejo de tokens, de poder revisar los tokens y de poder generar los tokens. ¿Listo? Lo vamos a ver así por encima por ahora, pero más adelante pues vamos a agregar cosas como son la duración, todo ese tipo de cosas. Listo. Ya instalé la librería, reviso en el package.json que haya quedado aquí como dependencia, JSON Web Token, tal versión. Voy a venir aquí al archivo de librería de users.js y voy a crear otra función para exportarla. Como esto es un JSON, le digo aquí coma y aquí abajo escribo el siguiente nombre. Entonces le voy a decir validate register. Dos puntos y nuevamente los parámetros. Request, respuesta y next. Creo mi función callback. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a revisar que los datos que me están mandando en el registro estén bien. Entonces, ¿cómo puedo revisar eso? Le voy a decir if, ¿dónde vienen los datos? En el request, ¿cierto? ¿En dónde vienen? En el JSON. En el body. Y aquí, ¿dónde vienen? Correo, ¿no? Correo es algo que me tienen que entregar. Entonces, si no viene correo, entonces voy a ponerle aquí negar. O request.body. ¿Qué otra cosa podemos poner aquí? Punto. Lo mismo que el correo. Punto len. Si es menor de 3 caracteres, por ejemplo, ¿cuánto mínimo tiene que tener un correo? La arroba,
el punto y dos más, por lo menos antes de la arroba y después del punto. O sea, 4 caracteres. Si es menor que esto, pues de una vez que me conteste, ¿no? Que se salga. ¿Cómo hago que se salga? Igual que aquí arriba, ¿no? Aquí con el return, ¿no? Entonces simplemente le digo return punto res en la respuesta punto status y le digo 400, que es un error de servidor, le digo send y escribo aquí el JSON. Le voy a poner mensaje, 2 puntos, y aquí le puedo poner ingrese un correo válido, por ejemplo. ¿Listo? Esto está mal, no es punto res acá, sino espacio. Listo. Esa puede ser la primera validación. Ahora voy a hacer la segunda validación. Voy a copiar esto mismo y lo voy a pegar acá. No voy a revisar el correo, sino voy a revisar la clave. Lo mismo aquí, la clave. Entonces aquí yo puedo exigir que la clave sea de 6 caracteres, por ejemplo. Entonces aquí le ingreso una clave válida. ¿Cierto? Si, por ejemplo, yo le pongo un campo en donde tenga que tener la clave 2, ¿se acuerdan? ¿Se han dado cuenta que cuando uno pone la clave le piden que ponga la clave 2 veces? Para evitar que uno la vaya a embarrar y se le olvide la clave. Entonces yo aquí podría revisar que el campo de la clave 1 y la clave 2 son iguales. Y ahí sí creo el registro, si no, no. ¿Listo? Entonces, acá voy a contestar también que la clave no es cerrada. Aquí debería revisar todos los parámetros que yo voy a escribir en la base de datos. Si todo está bien, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer aquí si todo está bien? El next. Next. Exacto. Next. Quiere decir que ya validé que las dos cosas importantes estuvieran bien y le digo next para que él continúe con la ejecución que necesito. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer ahora? Me voy a devolver aquí al index y aquí arriba voy a poner const jwt igual a require y acá vamos a poner JSON Web Token. Quiere decir que lo vamos a manejar con el objeto JWT. ¿Listo? ¿Cómo voy a generar ese token? ¿Cómo, profe? ¿Cómo voy a generar el token? ¿En qué momento debo hacerlo? Ah, pues después de que verificó, después de haber hecho el registro, la función que acabamos de hacer, el de registro. Exacto. Entonces voy a generar ese token en el instante en el que, ¿qué hago? ¿En el que hago qué? La validación del registro. Login, ¿cierto?
login, acá. Entonces, en el momento en el que hago login, voy a generar el token. Entonces, en este caso, hubo una consulta correcta, ¿cierto? Aquí. Quiere decir que el usuario y la contraseña estuvo correcta. Aquí adentro voy a generar el token. Entonces, ¿cómo genero el token? Const token igual a JWT, que es nuestro objeto, punto sign. Abro paréntesis y escribo un JSON. ¿Qué voy a poner aquí en el JSON? Voy a decirle correo, dos puntos, result, punto, correo, ¿cierto? Él me está contestando el correo del usuario, coma, y aquí le voy a poner nombre, por ejemplo, el nombre, no necesito ponerle la clave ni nada por el estilo, pero puedo ponerle, por ejemplo, el nombre, que es lo que es otra cosa que estamos manejando, donde está el nombre o la cédula, por ejemplo, la cédula. Entonces vengo acá y le digo cédula, dos puntos, result, punto. Profe, qué pena porque utiliza el result, es como una especie de parámetro del token del JSON. ¿Qué hay acá en result? Ah, vale, ya, ok. ¿Pero qué hay acá? Sí, sí. No, está todo el body todo el resultado, la respuesta del servidor. Toda la respuesta de la base de datos. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es decirle al generador de token que me genere un token que tenga un hash de estos datos. ¿Listo? Aparte de esto, perdón, le voy a decir aquí que tenga una clave propia del sistema. Entonces, en este caso, yo le voy a decir manillas. Esto es como una llave ahí que yo me voy a inventar, como algo fijo, coma, y aquí adentro le voy a decir que el expires in, y en este caso le voy a decir, por ejemplo, 10 minutos o 5 minutos. 5 minutos. Listo, ya creé el token. ¿Cómo le entrego ese token al usuario? Tengo que entregarle el token al usuario. Entonces, una vez creado ese token, tengo que contestarle al usuario ese token. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer aquí un JSON, payload, igual a, creo un JSON, y aquí le digo, token, dos puntos, token, aquí le envío la variable token, y aquí le digo user data, por ejemplo. Dos puntos, y aquí sí le digo result. Entonces le voy a empaquetar dentro del resultado, aquí ya no voy a utilizar el result, sino le voy a contestar el payload, el token y los datos de usuario. Vamos a probar a ver cómo quedó. Listo, conectado, y me voy a devolver acá
Voy a hacer login nuevamente con Sebastián y Brasil 2020. Le digo send y efectivamente me contestó con el token. Fíjense el token como es. Entonces, tengo el token y tengo los datos del usuario. Para poder consultar y que se chequee ese token, que es lo que yo quiero, pues debo revisar ese token en el middleware. Entonces me voy a devolver acá a users y en esta parte, ¿se acuerdan donde revisábamos el token? Ya no envío un token ahí escrito a mano, sino debo enviar ¿cuál token? Debo enviar este token que me entregó el servicio de login para identificarme en el sistema. Entonces, ¿qué hago? Lo traigo acá porque lo estoy escribiendo a través del token, pero acá esto ya no es así. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo el token aquí en esta variable. Le digo const nuevamente y le voy a poner que el token decodificado, entonces utilizo la librería JWT, que en este caso no está todavía aquí arriba, tengo que escribir lo mismo que en el otro archivo, subir por aquí arriba, y voy a copiar esta línea, y la voy a poner aquí para que en este módulo también se utilice esa librería. Entonces le digo jwt.verify. Antes lo que hice fue sign, ahora le estoy diciendo verify. Abro paréntesis y escribo que voy a verificar el token, coma, y le voy a dar la llave que utilicé para ese cifrado o ese hash que hicimos. ¿Cuál es? Me devuelvo aquí a index y yo le había puesto una llave acá, ¿no? Que fue manillas. Entonces me devuelvo aquí a usuarios y le digo aquí que con la llave manillas. Efectivamente, si yo quisiera saber esos datos, podría agregárselos al request. Ahí estoy chequeando eso. Y aquí voy a hacer eso. Entonces, esto que está aquí, que dice token no existe o hay algún problema, voy a ponerlo dentro del catch, porque esa función me genera un error. Entonces aquí le voy a poner 401, como por cambiar, token no válido. Y antes de esto, simplemente que voy a contestar. Aquí hago el decoder. Si no hay ningún problema hacer este decode, él se mantiene en el try. Y efectivamente voy a ponerle aquí next. Antes del next voy a poner console.log para nosotros tener el registro de decir token OK. ¿Listo? Entonces aquí lo traigo y ejecuto el verify del token y de las manillas con la llave manillas. Estoy revisando aquí en isLoggedIn. Voy a devolverme acá en index para verificar en dónde estoy revisando eso. Vamos a mirar que aquí arriba en SendTemp fue que dijimos que iba a ser un servicio seguro en donde tiene que haber el usuario logueado para poder utilizarlo. Entonces en este caso va a funcionar perfecto si lo manejamos de esta forma. Voy a reiniciar el servicio. Perfecto. Me devuelvo acá, voy a utilizar este servicio que es el de enviar una temperatura. Le voy a decir send
y él me va a decir token no válido. Me devuelvo acá y dice token no existe, que fue lo mismo. Aquí donde dice headers, aquí donde dice authorization, me voy a devolver acá y voy a copiar este token que me contestó. Me devuelvo acá y lo pego acá. Ay, joder. Se me borró acá la palabra. En el de users, profe. Users, aquí authorization. Regresamos acá, pego y efectivamente listo. Voy a darle send y me dice token no válido. ¿Por qué creen que me dice token no válido? Vamos a mirar. Ya expiró. Exacto, ya expiró. Entonces vamos a loguearnos nuevamente, que es este de acá. Logueo. Tengo el token. Copio. Me devuelvo aquí. Pongo el nuevo token y le digo send. Y efectivamente tengo el mensaje OK y pude consumir el servicio. Entonces, conclusión. Tenemos cómo separar los servicios de servicios libres o servicios seguros con la metodología del token. Dependiendo de la seguridad del sistema, yo debo poner las características del token. Entonces, ese token, por ejemplo, de 5 minutos, es un token de banco. Un token de correo, pues, es de todo el día, creo. Uno puede dejar el Gmail abierto todo el día y él se queda con la misma sesión, no hay problema. Dependiendo de la aplicación que yo utilice, debo manejar el token. Entonces, como ya aprendimos a hacer esto, ustedes ya tienen su diseño de base de datos, deben hacer los servicios de, obviamente, registro y login. El registro no tiene middleware, ¿no? Acuérdense que el registro no tiene middleware, porque si no, entonces, ¿cómo me registro si no tengo token? Todos los otros servicios que no sean diferentes al login y a registro, deben pasar por el middleware y deben hacer el chequeo del token. ¿Listo? Entonces, van a hacer el servicio de registro, el servicio de login y los servicios que se necesiten para llenar la base de datos con los datos fundamentales. ¿Cuáles son los datos fundamentales? Si ustedes tienen una tabla que dice ciudad, tienen que hacer una pantalla o un servicio que sea agregar ciudades. ¿Entendido? Profe, yo tengo una pequeña duda. Sí. El header que configuramos, ese se configura desde el cliente, o sea, ese digamos que lo tenemos que poner ya en la ESP o ese header donde lo modificamos, Sí. o sea, porque como se debe agregar eso y si no, pues no va a funcionar la parte de lo del token. Uh-huh. En la ESP tiene que hacer un trabajo automático de login. Tiene que entrar primero, consumir el login y después enviar el token para poder hacer un consumo. Si ustedes quieren que el servicio de reporte sea un servicio seguro. Si no quieren que el servicio de reporte sea un servicio seguro, pues lo dejan abierto. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Cualquier persona que sepa el URL puede llenar desde datos, la base de datos, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los equipos, esa es, digamos, una buena pregunta. Los equipos no son usuarios, ¿cierto? ¿Los equipos qué son? Clientes, ¿no? No, los equipos son equipos, ¿no? Un ESP32 en algún lado reportando datos es un equipo que está en la tabla equipos. Entonces, fíjense que aquí nace algo nuevo. El equipo va a tener que tener una clave. ¿Puede ser la misma clave para todos los equipos que ustedes vendan? Sí, porque es una clave que va en el firmware. Nadie la va a saber, nadie la va a digitar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la ESP32? Hacer un login de equipo, obtener un token y con ese token hacer todos los registros que haya que hacer. Entonces, cada vez que vaya a enviar una variable porque midió temperatura, porque midió humedad, porque midió un peso, debe hacer esa consulta de ese servicio y debe enviar el token. Si no ha sacado el token, debe saber que el token, que el servicio le contestó que el token no era válido y debe hacer el login automático y luego hacer el envío correcto. ¿Listo? Entonces, tarea, ya saben, hacer todos los servicios que tengan que ver con la base de datos, con el llenado de la base de datos plano, ¿no? Por ahora vamos a hacer los servicios que sean de llenar la base de datos. Tabla ciudades, tiene que haber un servicio que llena la tabla ciudades. Tabla equipos, tiene que haber un servicio que llena la tabla equipos. ¿Listo? Esos servicios tienen que utilizar token. Porque para que un usuario pueda llenar ciudades, tiene que loguearse y obtener el permiso para poder llenar la tabla ciudades. Además de eso, ¿qué falta? Cualquier usuario puede llenar la tabla de ciudades o solamente quién. El administrador, ¿no? El administrador. Entonces, miren cómo le agregan esa capacidad. Dentro del login o dentro del registro, ustedes tienen que mirar quién o qué usuario puede llegar y decirle, oiga, es que esto va a ser un administrador o esto va a ser un usuario normal o un usuario cliente. Entonces, el usuario cliente solamente tiene permiso de escribir ciertas tablas, no todas, o ver ciertas tablas y no todas. Entonces, ahí es donde empieza a crecer esta parte del middleware. Entonces, aquí yo podría revisar no solamente si está logueado, sino antes de este next, poder mirar qué tipo de usuario es. Entonces, si es tal usuario, solamente digo, sí, usted puede ejecutar este servicio o no puede ejecutar este servicio. ¿Listo? Entonces, tarea, hacen el login con token, que fue lo que hicimos ahorita. Ya lo deben tener listo porque siguieron la clase exactamente igual. Y crean los otros servicios que utilicen token también para llenar las tablas que se requieran. ¿Listo? Todas las tablas que se requieran. Ya después vamos a empezar a mirar cómo hacemos las consultas, el cruce. ¿Listo? Sí, claro, eso depende de ustedes. Póngale un día. La documentación de eso está ahí en internet, por eso es que yo les busco ahí para que ustedes vean que no me estoy inventando nada. Entonces ustedes buscan la documentación de esa librería, JSON Web Token, y ahí les sale cuál es
¿Cuál es la forma de qué? De expiración. Mire, por ejemplo, le ponen 2 días, 10 horas, 7 días, lo que quieran. ¿Listo? Entonces, si no tienen más preguntas, entonces nos vemos el jueves, revisamos ese login y todos los servicios seguros para llenar la base de datos, el diseño de base de datos que ustedes hicieron. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vale, profe, muy amable. Vale. Entonces, cualquier pregunta, igual ahí me escriben, estoy pendiente. Vale, profe, Profe, una gracias. pregunta. ¿Quién tiene Profe, lo que preguntas? había dicho de subir el documento hoy al Sí. Classroom. Súbalo. Mejor súbanlo al Classroom. Pero el Classroom ¿Listo? no hay la tarea para subirla. Pues no importa, pueden enviar mensaje privado, pero no, envíenmelo al correo, ya tengo el correo bien. Sí, sí lo vi. Revísenlo al correo, envíenlo al correo, perdón, y lo revisamos la próxima clase Listo, profe, gracias. con los servicios. Listo, chao. Vale, profe, gracias. Vale, chao, que estén bien.